Hola a todos. Mi nombre es Fernanda Gándara, soy miembro de FEVED, que es el Foro Chileno de Profesionales en Evaluación Educacional. Como parte de nuestras actividades estamos organizando videos en los que discutimos temas de interés nacional respecto a temas de evaluación educativa. Y para ello estamos entrevistando a personas cuya opinión nos interesa escuchar porque han ocupado cargos importantes dentro del mundo de la evaluación educacional o porque bien han estudiado este tema en profundidad. Y hoy día tenemos a Sebastián Izquierdo. Muchas gracias, Sebastián, por acceder a estos videos y a estas entrevistas. Sebastián es ingeniero comercial con mención en Economía y máster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado en múltiples cargos públicos relevantes para el tema de la evaluación educacional. Por ejemplo, fue secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación y también fue director de la Superintendencia de Educación. Ha ocupado otros cargos públicos, pero esos son los que se relacionan más directamente con el tema de evaluación educacional. Más recientemente se desempeñó como director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal y actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Estudios Públicos CEP. Espero no haberme equivocado en nada, Sebastián, pero muchas gracias por estar aquí. Hoy día vamos a estar hablando sobre la importancia de la accountability y los sistemas del aseguramiento de la calidad. Le pido al resto de los miembros que pongan su micrófono en silencio y demos por comenzada esta conversación. Sebastián, gracias de nuevo por estar aquí. Podríamos partir por preguntas bien amplias para introducir un poco el tema del sistema de rendición de cuentas y aseguramiento de la calidad. Si podrías partir explicándonos cuál es el principal objetivo de un sistema de rendición de cuentas en un sistema educativo. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar conversando hoy día con ustedes, que tienen la suerte de estar en la frontera del conocimiento de un tema tan importante para el país, así que para mí es una muy grata oportunidad de poder conversar. Yo creo que, yo creo que todos los chilenos estamos súper conscientes de la importancia que juega la educación para la vida de todos nosotros y de las futuras generaciones. Entonces, un poco respondiendo la pregunta es justamente cuál es el objetivo de algún sistema, en este caso los sistemas de rendición de cuentas, más conocidos como en el lenguaje anglosajón como los sistemas de accountability. A mi juicio es justamente mejorar la calidad de la educación desde un punto de vista amplio, buscando mayor equidad. O sea, en resumen, lo que le pedimos nosotros a la concepción amplia de educación, yo creo que debiera ir justamente en favor de un sistema de accountability. Y ahí hay una discusión que es súper rica, justamente si realmente hay un aporte o no hay aporte. Y yo creo que justamente partir como que una rendición de cuentas es justamente algo súper, creo yo que es difícil de precisar, porque es súper amplia la definición propiamente tal, y muchos de nosotros podemos estar entendiendo diferentes concepciones de este término, y yo creo que incluso tampoco son tan comparables a las realidades de otros países, incluso poniéndonos muy de acuerdo en qué consiste este término. Entonces, y por lo tanto yo creo que es bien importante como profundizar en cada uno de estos temas, pero un sistema de accountability generalmente es básicamente una especie como de control al quehacer público. También se aplica en el sector privado, pero principalmente en el sector público, que tiene un impacto social relevante, que se financia con recursos justamente públicos. Y en educación propiamente tal, generalmente la palabra de accountability uno también la vincula no a un sentido propiamente de fiscalización y control,
sino que más bien una herramienta de cómo uno podría mejorar, y ahí el sistema, la evaluación pasa a ser un término bastante relevante en un proceso de rendición de cuentas. Pero justamente creo que, incluso habiendo hablado de estos puntos, creo que justamente es muy preciso y general, y por lo tanto, si es que uno hace un doble clic en qué es lo que, en poco la experiencia que uno podría rescatar de diferentes partes del mundo y hablar de cada una de esas alternativas, en el caso chileno algo tenemos al respecto, uno podría como entrar a detallar con mayor precisión, pero me creo que como con la palabra clave, yo creo que evaluación, que busca mejorar, creo yo, la calidad de la educación. No es fiscalizar propiamente tal o tener un control de la calidad solamente por tenerlo, sino que justamente para que sea una herramienta fundamental para la mejora, y ahí está, hay una rica discusión si realmente hace que la escuela o no sea más efectiva. Perfecto, muchas gracias. Sí, se entiende que el concepto en realidad es bastante amplio, pero por lo menos nos quedamos con esa última definición para poder entrar en más detalle en el contexto chileno. Entonces, seguido, ¿podrías de repente explicarnos cuál es el rol del sistema del aseguramiento de la calidad de la educación y cómo se vincula eso con el accountability? Ya, bueno, Chile tomó la decisión después de, en aquellos tiempos de que existían hartos consensos políticos, sociales, y se la jugó por un sistema de aseguramiento de la calidad. Y es un sistema que uno podría tener críticas, pero yo creo que también es importante entender el contexto en el cual estábamos previamente. Previamente al sistema de aseguramiento de la calidad ya teníamos un sistema de rendición de cuentas, a mi juicio, en la subvención escolar preferencial. No sé si se recuerdan que había ahí un sistema del cual existían categorías, existían ciertos como beneficios a aquellos establecimientos que lograban mejores resultados. Era voluntario, todo en base a un convenio. Pero eso fue más bien una política relevante, pero incipiente, creo yo, y que le dio forma después a este sistema de aseguramiento de la calidad. Que justamente viene a obedecer, a mi juicio, de que existía un inadecuado como equilibrio entre, a mi juicio, una necesaria autonomía que deben tener los establecimientos con un control por parte del Estado, porque la verdad es que hay recursos públicos, hay niños, niñas, y por lo tanto el rol del Estado es fundamental. Pero a mi juicio, antes del sistema de aseguramiento de la calidad, uno tenía un Ministerio de Educación que entregaba recursos, pero no tenía las capacidades para poder tener un rol mucho más proactivo en la educación de nuestros niños, y por lo tanto existía un desequilibrio entre esta autonomía de los establecimientos educacionales, pero había, a mi juicio, un poco control por parte del Estado. Yo creo que un sistema de rendición de cuentas como el sistema de aseguramiento de la calidad avanzó justamente en equilibrar, y ya que estamos en una discusión más bien constitucional, a potenciar, creo yo, el derecho de la educación, con estos principios de libertad de enseñanza, de calidad, transparencia, que fue abordado, a mi juicio, de manera correcta en la Ley General de Educación, que este fue el gran acuerdo que yo un poco les comentaba anteriormente. Y ese sistema de aseguramiento de la calidad, un poco hablando un poco más en concreto, es básicamente porque, a ver, en Chile existe la facultad de la libertad de poder abrir un establecimiento. Uno debe cumplir una serie de condiciones, eh, como por ejemplo obtener el reconocimiento oficial, y eso a ese establecimiento educacional va a poder recibir recursos. Pero la verdad es que si es que uno no tiene un sistema de fiscalización adecuado, con las facultades realmente fiscalizadoras que en Chile se entienden cuando uno le da la categoría de fiscalizadora a un funcionario público, eso no lo teníamos previamente. El Ministerio de Educación tenía un departamento de supervigilancia con herramientas bastante acotadas,
y también no tenían la necesidad, no eran 100% autónomos y por lo tanto podía haber un conflicto de interés entre el que diseña e implementa la política pública y el que le toca como fiscalizar que esos recursos lleguen a puerto. O por otra parte, el mismo sistema descansaba en que las familias podían escoger la educación de sus hijos, pero creo yo que la información no era, para las familias no era tan rica previo al sistema de aseguramiento de la calidad, y por lo tanto había cierta asimetría de información y por lo tanto ese anhelo de poder escoger la educación de su hijo, creo yo que tuvo un avance respecto a este sistema. Y este sistema fue largamente discutido, y muchas veces uno se lo olvida. Pero esto, a mi juicio, empezó a hablar, no sé, a hablarse, no sé si recuerdan esta comisión de Brunner, de José Joaquín Brunner. Yo por ahí, cuando el expresidente Frei arma esta comisión, creo a mediados de los 90, ahí ya se empieza a hablar un poco de que, oye, si es que seguimos entregando más recursos y no existe los incentivos adecuados, el control adecuado, podría traducirse en botar la plata. Luego, el gobierno de la expresidenta Bachelet I, ella hace también una comisión, creo que no tuvo nombre, pero una comisión presidencial en el cual se aborda más concretamente de armar un sistema de aseguramiento de la calidad, y luego después esto se reformuló en las leyes más importantes, la ley de carácter constitucional, que es la Ley General de Educación, después la ley del sistema de aseguramiento de la calidad. O sea, lo que quiero manifestar con esto es que hubo una larga discusión, que si uno le suma la discusión de la subvención escolar preferencial, que algo tenía de accountability, uno podría decir que esto fue una política súper consensuada, al menos en los actores de aquella época, y dio surgimiento a una nueva institucionalidad, a una agencia de calidad de la educación, a una superintendencia. Hubieron funciones que se traspasaron del ministerio a estas instituciones. El Consejo Nacional de Educación se le entregaron mayor atribución y se formó un sistema en el cual tenían el centro a la escuela. Y la verdad es que si uno mira con un poco más de atención hacia atrás, así como un espejo retrovisor, la verdad es que uno ve hoy día la Agencia de Calidad de la Educación, a usted que le gusta el tema de la evaluación, y uno ve lo que era el departamento, la UCE, que dependía, o sea, era un departamento muy pequeño, muy relevante en todo caso en ese tiempo, pero con muy poco... con poca autonomía, con pocos recursos. La verdad es que uno ve un progreso mucho más importante. Ya en ese momento la calidad de la educación se veía más bien como ciertas pruebas. La agencia amplió la mirada, incluyó otros indicadores de calidad, tomó el nivel socioeconómico porque entendía que existía ahí un problema de medición bastante serio. Se crea un sistema de ordenación en 4 categorías, se pasa de un sistema de semáforo en ese momento, justamente 2 años antes de la creación de la agencia, creo, y se ve una concepción mucho más amplia con todos estos indicadores que yo le acabo de comentar. O uno mira la superintendencia, en el cual el proceso de rendición de cuenta de los recursos públicos básicamente eran, no quiero decir nulo, pero sí sabemos que hubieron bastantes problemas con el tema de las subvenciones. Hoy día uno tiene una plataforma en la cual existe control de los recursos públicos con las cuentas corrientes, información administrativa, procesos de rendiciones bastante sofisticados de los recursos. La normativa educacional hoy día existe en todas las regiones del país existen fiscalizadores autónomos que van a los establecimientos educacionales y se preocupan de que se cumpla la normativa educacional. O tiene un Consejo Nacional de Educación que aprueba el currículum con cierta autonomía, con un nivel alto, a mi juicio, de profesionalismo en él. Y por lo tanto creo que este sistema, uno puede tener críticas, y yo muchas de ellas las puedo compartir, pero soy de los que mira como el vaso medio lleno, pese a que los resultados en nuestro país en términos educacionales habían están estancados, y previo al sistema de aseguramiento de la calidad uno veía más bien como los resultados como que íbamos bien, pero creo que no son atribuibles a mi juicio a este sistema, porque en la práctica también creo yo que hay muchos puntos que no se han implementado aún. Para partir, este era un sistema que era parvularia, básica y media,
y la verdad es que hoy es más bien básica y media, y hay atisbo de parvularia, cuando en realidad, pucha, deberíamos haber partido con primera infancia, cosa que se ha hecho bastante poco. Personalmente trabajé harto en eso, en la superintendencia, pero todavía no es suficiente. Entonces, el sistema de seguridad de calidad, una gran modernización por parte del Estado, que entregó muchas herramientas nuevas, mucha autonomía, mucha tecnología, muchos recursos en pos de mejorar la calidad de la educación. Y creo que el sistema ha cumplido al menos con las expectativas, pese a que los resultados lamentablemente no lo han acompañado, creo yo. Te puedo hacer entonces una pregunta. Muchas gracias por esa respuesta nuevamente. Te puedo hacer una pregunta en relación entonces a las fortalezas y a las debilidades de este sistema, partiendo un poco por esta definición de calidad, porque tú mencionaste que la definición de calidad de la educación de alguna forma se había ampliado y se había enriquecido con la creación de la agencia. Y me imagino que eso lo consideras una fortaleza. Si puedes referirte un poco más a las fortalezas y a las debilidades de haber instalado este sistema, y en particular si puedes hablar sobre esta concepción de calidad, porque yo creo que muchas de las discusiones que uno tiene en relación a los temas de accountability y de sistemas de aseguramiento tienen que ver con justamente lo que uno considera calidad, cómo uno pondera los distintos indicadores, cómo uno mide este tipo de cosas, y nada, si te puedes referir un poco más a eso dentro del contexto de esta pregunta, sería excelente. Súper. A ver, nada es suficiente, creo yo, y yo creo que ni aunque seamos los más mateos del curso, va a ser suficiente a poder tener una concepción clara y que estemos todos los que estamos hoy día por una definición que nos deje a todos tranquilos. La verdad es que definir calidad es ya per se es un desafío mayúsculo, muy complejo. Creo que el trabajo que se está por venir del tema constitucional va a tratar de hacer unos esfuerzos. Yo creo que la definición que vamos a llegar, y puedo que me equivoque, respecto a qué es calidad de la educación en el tema constitucional, porque no me queda la menor duda que se va a discutir ese tema, no creo que sea tan diferente a lo que hoy día está plasmado en la Ley General de Educación. La Ley General de Educación hay un párrafo bastante, no me lo sé de memoria, lo leí hace muchos años atrás, pero un párrafo bastante amplio, integral. Yo creo que si haríamos el ejercicio nosotros de ponernos de acuerdo, quizás no llegaríamos a algo tan lejano, pero admito que nunca va a ser suficiente. ¿Qué había antes de la Ley General de Educación? Estaba, bueno, la LOCE, y eso se implementaba bajo ciertos instrumentos. En este caso en particular era el currículum, era el CIMSE, y por lo tanto lo que se medía eran las habilidades y conocimientos de matemática, historia, lenguaje, no sé. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Y yo creo que vamos a estar todos de acuerdo que un avance mucho más sustantivo. Tenemos una Ley General de Educación con una concepción mucho más amplia de la calidad de la educación versus a la ley constitucional previa. Tenemos no solamente un CIMSE que mide ciertas asignaturas, sino que también tenemos una serie de otros indicadores de calidad. Nos estamos preocupando por el tema género, por la participación ciudadana, por ¿cómo se llama? El bullying, no tengo la menor idea, pero hay muchos otros indicadores, creo que son 9. Y por lo tanto eso claramente se vio enriquecido mucho más de lo que teníamos antes, y adicionalmente se hizo cargo de que lamentablemente, creo yo, eh, los resultados de aprendizaje de los alumnos están fuertemente influenciados por el nivel socioeconómico de las familias, y eso al final resta posibilidad a los propios estudiantes de menores ingresos, y todos sabemos ese drama. Y creo yo que justamente hoy día, como se está midiendo esta concepción que es acotada de calidad de la educación, al menos está recogiendo el esfuerzo que hacen los establecimientos educacionales con aquellos estudiantes que cuesta más educar. ¿Por qué? Porque existe una ponderación. Uno podría, y hay una rica discusión respecto a si es que la ponderación es suficiente o no, y uno podría entrar en ese nivel técnico, o si la metodología está utilizada, que se utilizó, en este caso eran mínimos cuadrados ordinarios, versus otra alternativa era la correcta. Hay toda una discusión ahí, pero el sistema de aseguramiento de la calidad dijo, bueno, mira, esto, ¿cómo lo vamos a zanjar?
lo vamos a zanjar igual que como se zanja el currículum. O sea, existe cierta institución que propone y existe un Consejo Nacional de Educación, que es un consejo de miembros bien, a mi juicio, muy correctamente escogidos, acuerdos transversales, ratificados por el Congreso, con cierto nivel profesional y experiencia en el tema educativo, y son ellos los que zanjan la discusión, y ahí hay un proceso bastante rico y llegamos a ese acuerdo. Todo es perfectible, todo se debiera volver a acordar, creo yo, también, pero lo que quiero decir con esto es que fue un paso muy audaz en la concepción de la calidad de la educación y en cómo lo estamos midiendo, pero por supuesto que no es suficiente dado la magnitud de la tarea que yo creo que ningún país lo ha logrado. Ahí uno podría decir, bueno, ok, pero esa evaluación al final de cuentas se traduce en mejoras, o esa evaluación estamos midiendo por medir, sirve a los establecimientos para mejorar o no, y yo creo que ahí se abre una conversación muy rica, sobre todo en la implementación, en los incentivos que se pone, y hay políticas que Chile ha errado, creo yo, hay políticas que no, pero al menos en concepción de calidad de educación y cómo la estamos midiendo, creo que había un avance sustantivo. Y entonces te puedo preguntar justamente lo que te referiste hacia el final, vale decir, ¿tú crees que en la implementación de la serie de leyes y de políticas que aparecieron como consecuencia de la creación de este sistema de aseguramiento de la calidad, han habido mejoras? ¿Tú crees que, por ejemplo, ponerle presión a las escuelas ha significado una mejora sustantiva en su calidad definida como la estamos definiendo en este minuto? ¿O no? Y si puedes fundamentar de repente esta respuesta con ejemplos concretos. Ya. A ver, yo pienso que y voy a como tratar de aterrizarlo lo máximo posible, pero en el sentido de que si uno entrega información rica y tomemos tomemos el beneficio de que estamos de acuerdo en lo que se entrega, en resumen, o sea, que es algo más o menos que está bien medido, que es suficiente la información que entrega, etcétera. Si esa información llega a manos del director, el líder pedagógico del establecimiento educacional, llega a manos de los profesores y es oportuna y es de calidad, yo creo que ese es el insumo, por supuesto, que les va a servir para poder ver cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, adecuar sus planes de mejoramiento, hacer los talleres respectivos, esforzarse justamente en aquellas debilidades, bueno, y aprender también de las fortalezas. Si esa información también cumple estos mismos estándares que yo les comentaba, para que las familias puedan, y en verdad en esa comuna existen alternativas para poder escoger un mejor establecimiento, yo creo que es muy importante, porque yo personalmente creo que el involucramiento de la familia en la educación de sus hijos es una palanca muy importante para mejorar la calidad de la educación, y más información, por supuesto, que ayudaría a aquello. Ahora sabemos que la realidad es diferente de este como mundo ideal que yo le estoy comentando, pero yo creo que al menos va en la dirección correcta, pero el problema educacional no es solamente el problema de un sistema de aseguramiento de la calidad, es mucho más complejo que eso, son muchos más factores que tienen que ir moviéndose de manera más bien, ¿cómo se llama?, paralela, pero creo que es un paso en la dirección. Ahora, si eso al final de cuentas, cuando uno les entrega ciertos incentivos a los establecimientos, porque sabemos que también esto tiene incentivos positivos como incentivos negativos, y tiene ciertos premios, pero también tiene zanahoria y garrote, genera efectos perversos, no sé, o sea, yo creo que, por supuesto que cuando uno pone un sistema de garrotes y de zanahoria, va a generar incentivos y hay que tratar de adecuar esos incentivos para minimizar los incentivos perversos, pero por supuesto que pone incentivos perversos, y sobre todo cuando nosotros teníamos un sistema previo que el sistema de aseguramiento de la calidad se montó cuando no existía la ley ¿cómo se llama? La ley del fin o sea, del el copago, ¿cómo era? La ley que la cambiaron. Básicamente, ¿cómo era? Se me olvidó. Bueno, pero la ley de inclusión, sí. Que acuérdense que antes uno, si quería establecer un establecimiento educacional,
o eran los pitutos, o eran las filas. Hoy día tenemos un sistema computacional al cual a mí me gusta, y por lo tanto, al final de cuentas, son como las de las universidades, más bien como currículos ciegos, y por lo tanto, la discriminación que uno podría tener se ha visto fuertemente reducida porque esto fue acompañado por una ley en paralelo. Existía también el tema del lucro, en el sentido de que si es que yo voy y selecciono niños que son más fáciles de educar, por lo tanto podría tener mayores como utilidades, genera cierto incentivo. Entonces todo ido acompañándose también de otra infraestructura que a mi juicio ha sido importante en esto para poder ir matizando estos efectos perversos que podrían ocurrir. Y que yo creo que justamente cuando uno sabe que todos los sistemas tienen pros y cons, y yo creo que justamente los contras hay que tratar de gestionarlos en el sentido de que poder entender que hay ciertos incentivos que hay que tratar de evitar. Y yo creo que algo de eso se ha hecho, todavía no es suficiente. Me tocó ser superintendente y sé perfectamente que desde las políticas públicas, desde el Estado, no se puede corregir todo lo que pasa al interior de un establecimiento educacional, porque esto es solamente la primera parte de cuando ingresan los estudiantes, o al final cuando se obtienen, por ejemplo, las utilidades. Pero yo creo que, por lo que ustedes ahí me pueden refutar, creo yo, pero yo entiendo que la evidencia internacional respecto a los sistemas de accountability ha sido más bien, no conozco algún estudio que compile todos las principales, un meta-análisis de los principales estudios, pero entiendo que han habido varios autores que han mostrado ¿cómo se llama? Cierto impacto positivo, no muy grande tampoco. Y también existen otros estudios que han mostrado que no existen eso, y por lo tanto típico que cuando uno ve estudios, los mejores journals existe todavía una evidencia más bien mixta, tiendo a pensar. En el tanto, pero yo creo que lo que sí habría un acuerdo es que esta cuestión hay que mirarlo, no como decía yo al principio, en los detalles. Como dicen el diablo, se esconden los detalles, y tratar de ir minimizando todos los incentivos que creemos que podrían ser dañinos, sobre todo para la equidad. Tiendo a pensar que son más perjudiciales que propiamente en calidad. Gracias, Sebastián, por esa respuesta también. En función del tiempo, simplemente ver si es que tienes algo más que añadir respecto de hacia dónde debiera moverse un sistema de la calidad de la educación como el chileno en los próximos años, sobre todo con todos los cambios que estamos atravesando. ¿Cuál es tu mirada respecto de todo esto y cuál es la dirección que tú crees debiera seguir? Además de esto que ya mencionaste, de seguir matizando un poco como estos efectos perversos y como los defectos de la implementación de la política. Yo creo que algo que siempre queda afuera, más bien por variables políticas. Son gobiernos de 4 años, tienen poco incentivo a hacer cambios un poco más estructurales. Yo creo que el sistema de aseguramiento de la calidad fue uno de los cambios estructurales que trascendió un solo gobierno. Al menos fueron 2 o 3 gobiernos que se dedicaron a implementarlo. Pero hay algo que yo creo que ha quedado muy fuera, y tiendo a pensar también, al menos estuve en la mañana haciendo una cierta revisión de la literatura, de gente especialista en los sistemas de aseguramiento de la calidad, es que la clave estaba justamente en el desempeño de los profesores. Y yo creo que en Chile tenemos justamente ese problema que ya están evidenciando en otras partes del mundo, gente que se dedicaba a mirar estos sistemas de accountability. Y yo creo que en Chile hemos hecho, no sé si poco, porque sería mezquino decirlo, porque el año 2016 se hizo una gran reforma al sistema del estatuto docente, a la modernización del estatuto docente, pero creo que quedó corto. Y yo veo con preocupación, más bien atisbo, me atrevería a decirlo hoy día, pero no soy tan ingenuo. Yo creo que podemos retroceder bastante en el estatuto docente. Hay una discusión en Chile ahora sobre eliminar ciertas consecuencias en aquellos profesores mal evaluados sistemáticamente durante 12 años 3 veces, que hoy día está la facultad legal de literalmente despedir a esos profesores
poniendo el derecho de la educación de los niños previo, que eso se estaría tratando de eliminar. También he visto algunos programas de candidatos presidenciales que más bien van por el lado de, no sé si eliminar el CIMSE, pero al menos eliminar el CIMSE censal, y yo creo que eso sería un error. Yo entiendo los beneficios de pasar de un CIMSE censal a uno muestral, pero también entiendo los contras, o sea, los contras, claro, y yo creo que más bien hay que buscar un justo equilibrio, y adecuarnos también a lo que la pandemia nos enseñó. Las tecnologías han corrido mucho más rápido de las propias escuelas, de los propios gobiernos, y por lo tanto tenemos que subirnos rápidamente a la tecnología, y ahí personalmente veo poco esfuerzo en políticas públicas que vayan en esa dirección, y estoy viendo algo un poco más de hacerse cargo de las fisuras que está dejando la pandemia, que han sido terriblemente injustas, y creo que ahí faltan planes más robustos como lo están desarrollando. Ya justo también está leyendo algo que está haciendo Inglaterra al respecto. Creo que ahí podemos mirar cosas de afuera, y poder tratar de implementarlo, pero no he visto nada serio en eso en Chile por el momento, y siendo que es un tsunami gigantesco. Solamente en función del tiempo vamos a dejarlo hasta aquí. Pero muchas gracias por tu tiempo y por las respuestas y por tu mirada. Con eso despedirnos y hasta la próxima. Muchas gracias.